más pequeña que puede medir, ¿sí? No podemos medir con algo más pequeño a eso. Se pide calcular el volumen y expresar el resultado con la incertidumbre tipo A asociada al proceso de medición. Los resultados de la medición efectuada se presentan en la siguiente tabla. Entonces vamos a hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, tenemos entonces la longitud y el diámetro del cilindro que se midió con un calibre de resolución 0,1 milímetro. La resolución entonces, habíamos dicho que era la unidad más pequeña que nos permite medir el instrumento. En el caso de que realizáramos una sola medición, ¿sí? Podemos expresar el error con la resolución del instrumento. ¿Sí? Eso es lo más correcto. Ahora, cuando ya queremos hacer una medición mucho más seria, nosotros tenemos que calcular ese error como lo vimos, como lo hemos estado viendo en estas primeras clases. Nosotros vimos que teníamos distintos tipos de errores. Había algunos errores que eran aleatorios y que la forma en la que los íbamos a calcular era realizar una serie de mediciones lo más grande que pudiéramos y luego le íbamos a hacer un análisis estadístico. Para eso, en primer lugar, confeccionábamos un histograma para ver si esas mediciones seguían una distribución normal, ¿sí? Si la distribución era normal, entonces podemos hacer los análisis que vimos, calcular la desviación del patrón, calcular la desviación del promedio, ¿sí? Como lo vamos a hacer ahora para este ejercicio. Y luego encontramos el error. Bueno, ese error es el tipo A que dice ahí, ¿sí? En este caso no vamos a ver otros errores, pero está bueno introducir el concepto porque es algo muy usado. Esto, digamos, surge de una norma internacional, una norma ISO, que a nivel mundial, digamos, determina cómo calcular los errores en una medición. O sea, eso se usa a nivel mundial en ciencia, los científicos. Y entonces lo van a ver seguramente en su trabajo el día de mañana. Los errores tipo A, entonces, son los errores estadísticos, pero en realidad cuando estamos haciendo una investigación científica, bueno, eso no alcanza. Se tienen en cuenta muchos más factores. Por ejemplo, para que se den ustedes una idea, errores no del tipo A, podría ser, por ejemplo, si estamos usando un instrumento que sea digital, que funcione con corriente alterna, o sea, conectado a la instalación eléctrica o con alguna batería, se puede tener en cuenta qué error produce, por ejemplo, una diferencia de voltaje, porque normalmente la fuente del instrumento o la misma batería, su voltaje no siempre es constante. O sea, si el aparato funciona con 15 voltios, es posible que tanto la batería, el transformador, o si funcionara corriente, supongamos a 220 voltios, la corriente no es exactamente 200 voltios, a lo mejor varía 220, 219, 218, 221, 222, va dependiendo del consumo y de algunas cosas del proveedor de la corriente. Esas diferencias de voltaje terminan produciendo errores en la medición del instrumento.
¿sí? Entonces, también eso se puede calcular y tener en cuenta. Además del error tipo A, se pueden tener en cuenta todos estos otros tipos de errores, la temperatura en el lugar de medición, bueno, un montón de otros tipos, y con eso se calcula finalmente el error final. Por ahora nosotros vamos a ver únicamente el tipo A. ¿Qué es lo que nos pide? Bueno, nos da la tabla de mediciones y me parece que nos pide que calculemos el volumen con su respectivo error. Lo que vamos a tener que hacer es calcular, que esto es algo habíamos adelantado la clase pasada, el diámetro. Vamos a tener que calcular el valor del diámetro medido con su error, la longitud, vamos a tener que calcular la longitud con su error, y después vamos a tener que propagar, es decir, encontrar el cálculo del volumen y a partir del error del diámetro y del error de la longitud del cilindro, encontrar el error del volumen. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos que estamos midiendo un cilindro de longitud L y diámetro D. La precisión del instrumento es 0,1 milímetro. Y bueno, tenemos la tablita de valores. Vamos a hacer una de cada forma para practicar, para recordar las dos formas que ya vimos cómo resolver. Entonces vamos a escribir D. En el caso del diámetro tenemos 2,25. 25 con 2, 25 con 2, 25 con 1, 25 con 3, 25 con 1, 25 con 2, 2 y 1. Ok. Recuerden, lo primero que calculamos, bueno, podemos hacer la suma
Entonces tenemos 25 con 2, 1, 2 por 4. Después tenemos 25 con 1, está 3 veces. Y nos queda un 25 con 3 y nada más. Profe, creo que puso 25,2 más 4 en vez de por 4. Sí, sí. Gracias. Buenísimo. Ahí tenemos. 25 con 2 por 4. 25 con 1 por 3 y 25 con 3. Tenemos 4 y 3, 7 más 1, 8. Y n era igual a 8. Así que estamos. La suma nos da 201 con 4. Entonces, el diámetro promedio es esto dividido 8. 25, 175. No vamos a redondear por las dudas. Recuerden, nos conviene usar 2 o 3 cifras durante los cálculos y después vamos a ver vamos a terminar redondeando cuando conozcamos las cifras significativas al final del error y todo. Seguí a calcular las discrepancias, es decir, diámetro promedio menos cada uno de los diámetros sub i, estos serían los diámetros sub i. Entonces, vamos a hacer 25 con 2 menos 25, 175. Eso nos da 0,025. Lo vamos a repetir en todos los 25 con 2. Ahora vamos con 25 con 1. Menos 0,75. Menos 0,75. Y por último, 25 con 3. Ahí está. Fíjense que, como era de esperar, nos quedaban valores positivos y negativos. Es por eso que los elevamos al cuadrado y después la misma ecuación al final saca raíz cuadrada. Porque si no, las discrepancias se anulan entre sí. Vamos a hacer d promedio menos di al cuadrado. Bueno, a ver el 0,125 al cuadrado. Eh, 0,025. Y nos queda el 0,075. No pongo el signo menos porque ya sé que al elevarlo al cuadrado se va a ir. Recuerden, esto lo estamos haciendo
sobre todo para practicar y entender qué estamos haciendo cuando calculamos la desviación del patrón, ¿no? En la práctica usaremos un Excel o usaremos la calculadora. Bueno, tenemos que hacer la sumatoria de todas las discrepancias al cuadrado. Vamos a hacer 0,00625. Este estaba 4 veces. El 0,005625 está 3. Y el distinto es 0,015625. Entonces la sumatoria de discrepancias al cuadrado nos da 0,035. ¿Qué es lo que queremos calcular nosotros? En primer lugar, el sigma del diámetro. A ver si se ve. Sí. Eso era igual a la sumatoria de las discrepancias al cuadrado sobre n-1 raíz cuadrada. ¿Qué es lo que calculamos nosotros? Hasta ahora esto, el numerador. ¿Sí? Sumatoria de las discrepancias al cuadrado. Entonces nos está quedando dividirlo por n-1 y sacar la raíz cuadrada. Lo dividimos. N era el número de mediciones. En este caso es 8. Entonces 8 menos 1, 7. Ese es nuestro cálculo. 0,035 sobre 7 raíz cuadrada. Bueno. Listo. Encontramos entonces la desviación del patrón. Ahora tenemos que encontrar la desviación de la media, o sea, el error propiamente dicho. En este caso, vemos que este número está bien. El error, ¿cómo se calculaba? Como sigma sobre raíz de n. Bien. Directamente lo vamos a Profe, perdón. Sí. El sigma es la raíz cuadrada de la sumatoria de xy menos ¿qué cosa? X media. Ah, de 1. Son las discrepancias, lo que hicimos acá. Claro, perfecto. Lo que está acá es, mira, xy menos x media. ¿Qué es xy menos x media? Cada valor menos el promedio. Después lo elevé al cuadrado y después sume todos. Entonces todo el numerador es este número que está acá. Y es todo lo que estuvimos haciendo en estos pasos. Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces estamos calculando el error. 0,707, 106. Lo dividimos por raíz cuadrada de 8.
Entonces, este número, fíjese que todavía lo tengo en la calculadora, entonces no voy a redondear nada, voy a usar todos los decimales que tiene, lo voy a dividir por raíz cuadrada de 8. Eso me da 0,025. Por lo tanto, tenemos que expresar finalmente el resultado del diámetro. El diámetro el valor del diámetro es igual a la media, 25,175, más menos el error, 0,025 milímetros. Pero ustedes han visto con en la teoría, con la profe, que en el caso del error únicamente nos vamos a quedar con una sola cifra significativa, ¿sí? Vamos a redondear si hace falta para arriba para ser más conservadores, digamos, porque con todo este cálculo que estamos haciendo no tiene mucho sentido colocarle dos cifras significativas. Entonces a este número lo vamos a cortar acá. Al haber un 5 vamos a redondear hacia arriba. Recuerden que entonces, como esto es una suma, si vamos a tener dos cifras decimales, a este lo tengo que cortar también en la segunda cifra decimal. Como hay un 5, también vamos a redondear hacia arriba. Entonces el diámetro sería 25,18 más menos 0,03. ¿Bien? ¿Alguna duda está ahí? Lo de expresar el resultado final sumándole el error, ¿lo puedes explicar de vuelta? Sí. El resultado final, recuerden siempre, o sea, todo resultado iba a ser igual a la media más menos el error de la media. El error de la media es lo que acabamos de calcular acá como el sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Entonces, como primer paso, escribí ambas cosas, la media más menos su error, pero finalmente terminé controlando las cifras significativas y redondeando de forma tal de encontrar el número final. El criterio que usamos es el error con una sola cifra significativa. Por lo tanto, los ceros, en este caso a la derecha, no son significativos. La primera cifra significativa es el 2, pero como corto el número y lo estoy cortando antes de un 5, lo redondeé hacia arriba y me quedó 0,03. Al yo tener únicamente dos cifras decimales, como esto es una suma, cuando nosotros sumamos o restamos, el resultado no puede tener más cifras decimales que el que menor cifras decimales tiene. Entonces, no tiene sentido quedarnos con estas tres cifras decimales y cortamos al número en la segunda. Como lo estoy cortando antes de un 5, también redondeé hacia arriba y me quedó 8. 25,18 más menos 0,03 milímetros.
Y ese sería el dato de el diámetro con su error. Bien. Profe, ¿puede mostrar más a la derecha la hoja que no se ve bien? Más. Ahí. O más cerca. Ahí está bien, profe. Profe, Sí. yo había leído en el libro, creo que era en el Fairway, que decía que había que redondear hacia la cifra par más cercana, en caso de que sea 5. En este caso sería 0,02, que no siempre era hacia arriba, en caso de que tengamos... So- son distintos criterios digamos, de redondeo. En este caso hay muchos criterios. Mira, antes, por ejemplo, usábamos otro criterio que de hecho ni siquiera era con una cifra o con dos cifras, sino que, por ejemplo, tomábamos las primeras dos cifras y el número era mayor o igual a 25, nos quedamos con una sola cifra, como en este caso. Pero si el número era menor a 25, al ser tan pequeño, nos quedábamos con dos cifras significativas. En este otro caso, digamos, a ver, ¿cómo podríamos explicar el por qué no estamos siguiendo el criterio que te da ahí el libro? ¿Por qué estamos siendo más conservadores? A ver, hay que ver si estamos entendiendo lo que nosotros estamos calculando. O sea, lo importante de esto es entender que lo que nosotros estamos diciendo o lo que queremos encontrar es esto. Yo tengo el valor promedio y si yo tengo en cuenta el error, ¿sí? Esto, cuando nosotros expresamos esto, lo que estamos diciendo es que el resultado final, o sea, el diámetro, tiene que encontrarse en este intervalo. ¿Sí? Lo que nuestro mayor objetivo es que, como sabemos que el valor verdadero de la medición, o sea, cuánto realmente vale el diámetro, no tenemos cómo encontrarlo, ¿sí? Deberíamos medir infinitas veces y sacarle el promedio, cosa que no es factible. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es encontrar este error de forma tal de que nos aseguremos en un gran porcentaje que el valor se encuentre en ese rango. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá al redondear siempre, digamos, hacia arriba y quedarnos con una sola cifra, es siendo conservadores. Es decir, yo acá cuando pasé de 0,25 a 0,3 lo quise es agrandar un poquito más este intervalo. Entonces me aseguro que el número verdadero va a estar acá adentro. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando en una investigación científica, donde hay mediciones que tienen que ser lo más exactas posible, podemos empezar a estudiar otros criterios que con mucha más estadística y demás, que nos permiten evitar ese redondeo hacia arriba, que lo que está haciendo es agrandar el intervalo. Al agrandar el intervalo estamos aumentando el error porcentual. Entonces,
obviamente que la calidad de la medición se está haciendo un poquito más, o sea, si bien me aseguro que el número caiga en el intervalo, la calidad baja. Entonces, para el nivel universitario que le estamos dando a esto, donde no vamos a encontrar algo que realmente necesitemos con una precisión muy grande, nos quedamos con las reglas de redondeo que manejábamos siempre. Estamos tranquilos porque hasta estamos siendo más conservadores, ¿sí? Después, reglas de redondeo, como te digo, vas a encontrar varias, dependiendo de los autores, del libro, pero no te preocupes, que para nosotros por ahora, con este redondeo, está más que bien y es el que usamos, el que estamos acostumbrados a usar siempre. Ok. Mm. Eh, Estoy viendo acá algunas preguntas. A ver, me preguntaron por qué la fórmula no es D1 menos el promedio. Yo me imagino que se han confundido con esto que es de I, no de 1. ¿Sí? Me preguntaron entonces por qué en la fórmula no es de 1 menos el promedio en vez de D promedio menos de 1. Bueno, si la pregunta era esa, es porque nos da exactamente lo mismo. Es decir, al nosotros invertir la resta, lo único que vamos a hacer es que el número nos dé distinto. Pero ¿qué pasa? Como después nosotros lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a sacar la raíz cuadrada, la discrepancia es exactamente la misma. No cambia. ¿Sí? Porque va a cambiar el signo, pero después cuando nosotros elevamos al cuadrado, eso se va. Y después me preguntan... no, eso. El tema de la calculadora, ya ahora lo vamos a poner mejor. Bueno, vamos que recién encontramos el resultado del diámetro. Ahora tenemos que encontrar el de la longitud. Para acelerar un poquito, vamos a repasar lo que habíamos visto de la calculadora, ¿sí? No lo vamos a hacer de esta forma, sino que lo vamos a hacer con la calculadora. La longitud, entonces, longitud promedio. A ver, vamos a buscar dónde se ve. Yo creo que ahí se ve bien la calculadora. Se ve mejor acá abajo de la luz. Ahí me parece que... Ahí. Vamos entonces al modo estadístico. El 1. Nos aparece la tablita. Cargamos los valores de longitud, que son 58. Profe, ¿puedo explicar de nuevo cómo ponemos la tablita? Sí, igual depende de la calculadora, ¿no? Vamos. Yo me imagino que algunos tendrán calculadoras igual o parecida a la mía, pero no son todas iguales. De hecho, si la calculadora es un poquito más vieja y no tiene el display donde nos muestra las fracciones uno arriba del otro, no te va a aparecer la tablita y vas a tener que ir cargando los datos como en una memoria y después calcular la desviación estándar. Y hay calculadoras que directamente esto no se puede. Por eso yo en la clase pasada les dije que busquen en internet con el modelo de la calculadora
seguro encuentran algún tutorial o el manual de la calculadora cómo calcular la desviación estándar, ¿sí? La varianza en su modelo de calculadora. Si el modelo de ustedes es similar al mío, entonces lo que hacemos primero es pasarlo al modo estadístico. Modo, en este caso, fíjense, stat, sería el modo estadístico, que es el número 3. Acá tenemos distintos métodos, pero el que nosotros vamos a usar es el primero. 1 menos var. Y ahí nos aparece la tablita. Cargamos los datos. 58,2, 58,4, 58,3, 58,4, 58,5, 58,4, 58,3 y 58,5. En este caso podemos verificar n, acá nos dice que es 8, fíjense porque nos enumera las filas. Si la calculadora no fuera de este tipo, suele tener la función de calcular n, esta lo tiene y no le veo mucho sentido en este caso, pero lo podemos calcular. Para calcular lo que vamos a hacer es buscar las funciones estadísticas, fíjense, acá dice, en esta calculadora tengo el stat, lo tengo en la tecla 1, entonces yo voy a hacer shift, stat, y tengo las distintas cosas que puedo calcular o ver. Por ejemplo, a ver si ponemos data, nos lleva a la tablita de nuevo, si no me equivoco. Bueno, esto de mínimo y máximo es para que nos pide el mínimo y máximo, bueno, sumar, nos tira la suma. Y en el punto 5 es donde tenemos las variables estadísticas, ¿sí? Entonces le damos 5. Y acá tenemos, ¿ven? El 1, si yo elijo 1, me va a tirar n, que n era el número de mediciones. 2 es la media, ¿bien? Y después lo que tenemos acá como x o n o x o n menos 1, básicamente es esto que tenemos acá, la desviación estándar, con n solo o con n menos 1. Esto tenía que ver, ¿se acuerdan? Lo vieron en el teórico, si estamos trabajando con una población o con una muestra pequeña de valores. En el caso de nosotros, como estamos trabajando con una muestra pequeña, porque siempre vamos a estar muy alejados del valor verdadero, que sería medir infinitas veces, sino que vamos a medir 10, 15, 20 como mucho, siempre vamos a trabajar con esta, que sería la opción número 4. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, para practicar, primero veamos n, que no tiene sentido, pero bueno, lo hacemos para practicar. Le doy en 1, acá me aparece n, le doy igual, y entonces me tira el promedio. El promedio, no, n, que es 8. Que ya lo habíamos visto acá porque se veía el número de la fila. Pero bueno, lo borro el 8. Y de nuevo vamos, Shift, Stat, 5. Calculamos la media con el 2. Nos tira X media, le damos igual. Y acá nos tiró la media, que es 58,375. Esa sería la longitud promedio. El sigma, entonces, borro la media y vamos, Shift, Stat, 5. Y el sigma sería el 4. Le damos 4. Nos da
0,1035,098. No es suficiente todos esos decimales. Bueno, con eso estaríamos con la calculadora. Fíjense, nos evitamos hacer todo esto, pero siempre es muy importante que sepan cuando usan la calculadora o un Excel para hacer los cálculos, recuerden qué están haciendo, qué significa esta ecuación. Por eso es importante verlo de esta manera. Vamos a salir del modo estadístico, volvemos al modo normal y calculamos el error. El error va a ser sigma sobre raíz de n. Entonces vamos a hacer 0.1035098 sobre raíz de 8. Eso nos da 0,0366. Nos quedaría únicamente expresar la longitud. Entonces, vamos con la expresión de la longitud. La longitud va a ser igual a la longitud promedio más menos su error. .366. Esto también son milímetros. Según las reglas que vimos para expresar finalmente el resultado, dijimos que nos íbamos a quedar con una sola cifra significativa. Por lo tanto, el error va a ser 0,04. Y acá la longitud va a ser 58,38. Ahí tenemos el resultado de la longitud. Bueno, vamos avanzando. Entonces, nos estaría quedando calcular el volumen. Bien. ¿Cómo se calculaba el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es igual a la superficie de la base por la altura. ¿Sí? La superficie de la base era pi por radio al cuadrado. Entonces, o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces nos va a quedar pi por la forma más... Bueno, ya lo vamos a reordenar. Sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto sería lo mismo que pi por radio al cuadrado. Por la longitud, que es la altura del cilindro. Ese es el volumen del cilindro. Lo vamos a reordenar un poquito nada más. Pi sobre 4 porque son constantes. Y L. Ahí está. Bueno. Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, calcular el volumen.
es fácil. O sea, directamente vamos a hacer pi sobre 4 por el diámetro promedio, que era 25,18 milímetros, eso elevado al cuadrado, por la longitud, que es 58,38 milímetros. Ese sería el cálculo del promedio. Pi sobre 4 por 25,18 al cuadrado por 58,38. Eso nos da 29.071. 365. Recuerden, nunca redondeamos todo hasta no conocer el error, elegir la cantidad de cifras. Entonces por eso agrego varias cifras decimales. Por las dudas, esto es milímetro cúbico. Ok. Bueno, el volumen es fácil de encontrar, pero el problema de todo esto, o lo más complejo, es encontrar el error del volumen. ¿Sí? Nosotros conocemos el error del diámetro y el error de la longitud, pero tenemos que calcular el error del volumen. Para eso vamos a hacer una pequeña ayuda a memoria. A ver si yo puedo. Ahí está. Fíjense, esto vieron en clases con la ingeniera Rosas. Yo les estaba compartiendo la pantalla. No sé si estaban viendo pequeña la imagen o la han podido agrandar a la imagen de los cálculos. Sí, profe, se ve la pantalla. Tenés se que ve. nomás sacar la parte fijada de tu video. Ok. Bueno, esto era el resumen. Ustedes vieron cómo se llegaba un poco a estas ecuaciones, pero el concepto de propagación de error era calcular el error de algo que estamos calculando a partir de dos variables que tienen su respectivo error. En el caso de la suma, era simplemente sumar los errores, igual que en el caso de la resta. En el caso de un producto, es la suma de los errores relativos. Con eso obtenemos el error relativo, por eso lo terminamos multiplicando por el valor del producto, similar al cociente. Cuando multiplicamos por una constante, multiplicamos por la constante al error. Y en el caso de la potencia, bueno, el error relativo de la potencia es igual al error relativo multiplicado por el exponente. ¿Sí? Esa es la forma en la que vamos a propagar el error. Entonces, en nuestro caso, que tenemos que calcular el error del volumen, bueno, vamos a hacer el cálculo. Esto lo podemos ir haciendo por pasos, ¿sí? O todo en uno, pero vamos a arrancar haciéndolo por pasos para no marearnos. Entonces podemos elegir, por ejemplo, diámetro al cuadrado, ¿sí? El error del diámetro al cuadrado del diámetro al cuadrado
es igual a 2, que es el exponente, por el error del diámetro sobre el valor del diámetro (0,03 sobre 25,18), ¿sí? Multiplicado por la función, o sea, el diámetro al cuadrado. Entonces tenemos que calcular el diámetro al cuadrado. Bueno, acá podríamos cancelarlo, pero bueno, lo vamos a hacer, ya que estamos. (634,0324). Casi vamos a tratar de no redondear porque como vamos a hacer varios cálculos no queremos arrastrar errores de redondeo. Entonces 2 por 0,03 el diámetro, dividido el diámetro, perdón, por el diámetro al cuadrado. Profe, ¿puede explicar de nuevo eso de toda la última fórmula? Sí, primero, fíjense, revisen acá la tabla, no sé si están viendo donde marco en la tablita de propagación de error. O sea, desfijen el cálculo primero. Vamos a la tabla. Nosotros la operación que estamos haciendo es un número elevado a un exponente. En este caso es el diámetro al cuadrado. Entonces es la última fila de la tabla. ¿Está bien? Nos dice que cómo propagamos el error de A a la K. Es igual a K, que sería la constante, el exponente, multiplicado por el error relativo de A. Por eso yo hice error del diámetro sobre el diámetro, multiplicado por f de A. ¿Qué es f de A? Y la función, A a la K. Entonces, el diámetro al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que hicimos. Es 2, que es el exponente, el error relativo, o sea, diámetro sobre el error de diámetro sobre el diámetro, multiplicado por la función que es diámetro al cuadrado. Eso es todo lo que hicimos. Entonces ahí encontré el error del diámetro al cuadrado, que es 1,5108. Bien, vamos a calcular ahora, o sea, una vez que encontramos el diámetro al cuadrado, por ejemplo, la siguiente operación podría ser multiplicarlo por L. Entonces, ¿qué es lo que vamos a Profe, estar haciendo? Sí, disculpe, no me quedó claro de dónde la primera parte de la fórmula sí, pero después del 634 no entiendo de dónde sale. el 634 Ujú. es el diámetro cuadrado, es f de A. F de A es la función. O sea, nosotros estamos calculando el error del diámetro al cuadrado. Entonces, 2 por el error del diámetro sobre el diámetro por el diámetro al cuadrado, o sea, por lo que estamos calculando. ¿De dónde viene esto? Porque nosotros en realidad, Ay, medio, tata. esto es el error relativo. O sea, en realidad la ecuación lo que encuentra es el error relativo. Es pasar esto dividiendo para acá. Es error del diámetro al cuadrado sobre diámetro al cuadrado. ¿Sí? Eso es igual a esto que tenemos acá. 2, o sea, 2 veces el error relativo del diámetro. Pero como nosotros queremos calcular el error del diámetro, no el error relativo, pasamos multiplicando la función. Ese es, digamos, Por eso es que en las ecuaciones en todas multiplica por f de a menos en la suma y en la resta. Tiene que ver, a ver, déjenme ver si...
No, bueno, no está planteado cómo se llega a eso. Así que mejor no la embarramos, pero es por eso, es porque en realidad la ecuación surge de calcular el error relativo, que sería esto, el error de d al cuadrado dividido d al cuadrado. Vamos entonces a calcular ahora d cuadrado por L. Entonces, el error de d al cuadrado por L, vamos a hacer una propagación entre un producto. ¿Sí? Entonces la propagación de un producto era, lo vemos en la tabla, la suma de los errores relativos por la función. A ver, ya sé, yo acá cometí el error de directamente hacer el cálculo. En este vamos a primero poner, qué es lo que vamos a calcular. A ver si así los ayudo a terminar de entender. Si nosotros traducimos la ecuación que tenemos en la tablita de propagación, lo que tenemos que calcular es lo siguiente. Error, fíjense, la tabla nos dice A por B. ¿Cómo encuentro el error de A por B? Es igual al error de A sobre A más el error de B sobre B. Traducido, lo que tenemos acá sería error de D al cuadrado sobre D al cuadrado más error de L sobre L. Esos serían los errores relativos sumados. Y a eso me dice, multiplícalo por la función, o sea, por A por B. Entonces, multiplícalo por D al cuadrado por L. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces ahora podemos reemplazar. A ver, error de D al cuadrado. Acá está. 1,5108 porque lo calculamos antes. Sobre D al cuadrado. D al cuadrado era este número, 634. Bueno, podría haber puesto D al cuadrado, pero no me di cuenta. Error de L. Era lo que calculamos hace un rato. 004. 004. Sobre L. Que L es 5838. Ok, y a todo eso lo multiplico por D cuadrado por L. Entonces, lo vamos a multiplicar por 25,18 al cuadrado, D cuadrado, por L, que es 58,38. Todo eso tenemos que calcular para encontrar el error de D cuadrado por L. Lo vamos a escribir acá. Entonces, vamos con la calculadora. Abrimos paréntesis, es una fracción, 1,5108. Abajo vamos a poner D cuadrado, 25,18 al cuadrado, que nos da eso, 634. Le sumamos el error de L, 004, sobre L, 58,38. Cerramos paréntesis y multiplicamos por D al cuadrado por L. Ahí está. Entonces, el error de D al cuadrado por L es 113,5618. Ahora, ¿qué nos está quedando? La última operación. Ya tenemos D cuadrado por L. Nos falta multiplicarlo por pi sobre 4. Pi sobre 4 es una constante. No tiene error. ¿Sí? Entonces, lo vamos a escribir igual.
error de pi sobre 4 d cuadrado L. O sea, error del, ya podríamos acá poner volumen también si quieren, pero esto nos ayuda a escribir el cálculo. Vamos a la tablita de propagación de error. ¿Cómo se propaga cuando multiplicamos a un número por una constante? Sería la penúltima fila. K por A. Es decir, una constante por una magnitud A que tiene un error. El error va a ser K multiplicado por el error de A. Es bastante sencillo. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es pi sobre 4, ¿sí?, por el error de d cuadrado L, que es lo que acabamos de calcular. Entonces reemplazamos pi sobre 4 por 113, 56, 18. Y ahora hacemos, bueno, directamente esto por pi sobre 4. Nos da 89, 19, 12. Fíjense la cantidad de decimales que estoy usando. Simplemente es para asegurarme que no estamos cometiendo errores de redondeo, pero después ya van a ver que nos vamos a quedar con muy pocas cifras significativas. Bueno, esto es milímetros cúbicos, este también era milímetros cúbicos. Y este era milímetro al cuadrado. Ya encontramos entonces el error del volumen. Tenemos que expresar el resultado final. El volumen es el cálculo del volumen, lo teníamos por acá, con los promedios. $29,071,365 más menos error del volumen 89,19,12 milímetro cúbico. Ok. ¿Qué nos queda? Redondear. Dijimos que nos vamos a quedar con una única cifra significativa en el caso del error. Bien, entonces, si yo corto este número en una sola cifra, va a ser por acá. Es un 8, del otro lado tengo un 9, o sea que va a ser, ojo, va a ser 90, donde el 0 no es significativo, ¿sí? Yo quiero una sola cifra, pero el 0 lo tengo que dejar, porque obviamente si no estoy modificando el número, o sea, le estoy sacando el 0 estaría en las unidades, el 9 en las decenas, yo no lo puedo modificar el número. Entonces dejo 90, pero me acuerdo de que el 0 no es significativo. Ahora, analicemos este. Si nuestra última cifra significativa está en las decenas, yo tengo que dejar el número acá en las decenas también, o sea, el 7. Por lo tanto, como lo voy a cortar acá, y hay un 1, queda como está, no se redondea para arriba, o sea que me va a quedar 29,070. Todo el resto de la cifra desaparece. Lo que nos estaría faltando es expresarlo correctamente. Habíamos visto ya que cómo expresamos cifras significativas. En el caso de tener ceros a la derecha, ¿bien?, podían ser significativos como no. Nosotros sabemos
porque nosotros hicimos el cálculo que este 0 no es significativo. Pero ¿cómo hago yo para escribirlo de una forma tal que alguien cuando lea después esto, si este resultado yo lo coloco en un informe y no ve todos estos cálculos, no sabe que ese 0 es significativo o no? Entonces lo tenemos que expresar de alguna forma. Esa forma es la notación científica. Entonces lo pasamos a notación científica. Por ejemplo, vamos a poner 2,907 más menos 0,009. Desapareció el 0 este, desapareció el 0 este. Eso por 10 a la 4. ¿Sí? Corrimos 1, fíjense, ahí aparece, digamos, si bien estoy sacando el 0 y no lo estoy escribiendo, sí está, porque esto es por 10 a la 4. Entonces, si yo este número después lo sacara en la notación científica, lo tengo que correr 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Aparece el 0 de nuevo. Entonces, esta es la forma de sacar, digamos, de que el 0 esté, pero no. Es medio redundante, pero es así. Entonces, el resultado correcto del volumen, y con eso terminamos el ejercicio finalmente, es esto que está acá. Creo que terminamos el ejercicio con la tinta del fibrón también. ¿Alguna duda? A ver si me escribieron acá. Ok, no sé dónde sale el 29.000 del cálculo del volumen. Fíjate, cuando escribimos la ecuación del volumen, pi sobre 4 por diámetro cuadrado por L, hicimos el cálculo. Hicimos pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. El diámetro era 25,18 elevado al cuadrado por L, que era 58,38. Y hicimos el resultado. O sea, ese es el volumen del cilindro, no hay duda, que es el volumen calculado a partir de las medias, o sea, de los promedios de estos diámetros y las longitudes que teníamos en los datos. Profe, o sea, lo de los errores de abajo es para sacar el error del volumen. Exacto. Es para propagarlo. Sí, sí. Ajá. O sea, para llegar al error del volumen. Porque vos fíjate, hicimos elevamos al cuadrado, multiplicamos por L y multiplicamos por pi sobre 4. O sea, estamos haciendo un montón de operaciones y en cada una de esas operaciones tenemos que propagar el error. Para encontrar realmente cuál es el error del volumen, tuvimos que hacer todas estas operaciones. Y finalmente llegamos a... siempre en el laboratorio nosotros vamos a medir algo, pero después vamos a terminar calculando otra. Entonces ustedes a partir de estas ecuaciones van a encontrar el error del resultado final. Es milímetro cúbico el resultado. Fíjense, porque siempre estamos haciendo. Tenemos diámetro. La constante no tiene unidades. El diámetro al cuadrado me da en milímetros cuadrados, porque es milímetro por milímetro. Y si después le vuelvo a multiplicar por milímetro de nuevo, que es el de la longitud, me da milímetro cúbico. En este caso es exactamente lo mismo. O sea, a ver, ¿por qué dije que el error de d cuadrado por L era milímetro cúbico? Todo esto no tiene unidades. ¿Por qué? Porque es un cociente. El error de diámetro cuadrado va a ser milímetro cuadrado sobre milímetro cuadrado, que es el diámetro. Esto es adimensional. Más algo adimensional me da un número adimensional. Pero después lo multipliqué por d al cuadrado por L al cuadrado. Esto sí tiene unidades de milímetro cúbico. Milímetro cúbico por un número que no tiene dimensiones me queda
en milímetros cúbicos, que son las unidades, que es una de las unidades, digamos, del volumen. Ok. ¿Alguna otra duda? Ya estamos justos de tiempo. Pero no sé si hay algo que quieran que repita. A ver. Profe, ¿por qué era anotación científica en el último?